videos. Bien, escucho dudas. Sí, yo la verdad que quise arrancar y ya tuve problemas graficando lo de los primeros, o sea, no, que ni siquiera son las integrales, pero no sé si lo querés ver después. No, 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 decime. El B, por ejemplo, el 1B. A ver, espera que miro el práctico. Acá, para entrar. Vieron que les dejé unos videitos para repasar algunas integrales también. Creo que se los subí a esa clase, ¿no? Sí, sí, está. Bien. Esperen que ahí me está abriendo el práctico. Ah, ¿podés grabarlo, profe? Sí, sí, sí. Ahora pongo. Ah, gracias. Bien. Mm, Bien, vamos a probar hoy esto de este chiche nuevo, le digo yo. Así que bueno, cualquier cosa me van diciendo, ¿sí? De ahí, bueno, primer clase no, el pulso no va a ser muy bueno, pero bueno, vamos a tratar de. Pues el otro día tenía problemas con la aplicación que usaba para compartirles la pantalla mostrándole lo que escribía, ¿sí? Bien, vos me decías del 1B. Sí, o sea, Bien, lo sí, leo y parte entiendo, pero parte no. bien. Esto porque está escrito en general, ¿sí? Esperen que les comparto pantalla de eso si lo miramos. Es más que nada una aclaración por ahí de cómo está escrito, ¿sí? O sea, la primera función es una función que está definida a trozos, ¿no? O sea, es graficar esta recta para los x menores o iguales que -1 y 3 para los x mayores que -1, ¿sí? ¿Con esta hay algún problema? No, esa la puede ser. Bien. ¿Y esta? F2 es la raíz de 4 menos x cuadrado, eso es la parte de arriba de un círculo. ¿Eso está bien? Sí, sí. Bien. Lo que tiene el inciso A es graficar esas dos funciones. En el inciso B dice grafique las regiones del plano para y entre 0 y la función, ¿sí? Con x de -2 a 2 para y de 1 a 2. ¿Qué significa esto? Que cuando y es 1, ustedes tienen que graficar la región de esta función que tienen, ¿está bien? Entre 0 y la función 1 significa eso. Eso es como, bueno, grafican la función y pintan lo que está por debajo, por encima, perdón, del eje X, porque y igual a sería el eje X, ¿sí? Y después, para la segunda función, sería exactamente lo mismo, ¿sí? Esperen que lo voy a hacer con la F2. A ver, por ahí. ¿Ah? Mm, Por ejemplo, en la F2, ¿sí? Ustedes tienen el círculo de radio 2, ¿está bien? Esto es entre -2 y 2. Y fíjense que lo que les decía, a ver, dice la función perdón, y entre 0 y la función x entre -2 y 2. Perfecto. Entonces, mm, acá. Fíjense que esto es 0, esto es la función, ¿está bien? Entonces, y entre 0 y la función, lo que significa es que ustedes tienen que pintar, sí, todo esto, con x de -2 a 2. Lo mismo para la segunda función, para la primera función. Por ahí para la primera función es más claro, porque entre -2 y 2 es como que es donde está definido el círculo, ¿sí? Por ahí, bueno, se refiere a graficar esta región. En el inciso A es solamente graficar la curva, ¿sí? En el eje, en el sistema de ejes X, Y, y en el segundo es considerar la región entre 0 y la curva. ¿Está bien? ¿Se entendió? Sí, creo que lo que no entendía es que cuando reemplazabas uno y 2 hablabas de las funciones anteriores. Entonces por eso no. Sí, me imaginé, porque por ahí eso es una notación así como medio general que por ahí no están acostumbrados. Y bueno, y después en el C que dice hallé las regiones, acuérdense que hasta el punto 7
que ustedes arrancan a resolver, hasta ese punto no tienen que resolver ninguna integral, o sea, tienen que hacer todo pensando en las fórmulas de áreas de las gráficas. Fíjense que por eso habla de círculos, habla de rectas, entonces que ustedes pueden determinar el área con las fórmulas que conocen, ¿sí? De triángulos, rectángulos, círculos y demás, ¿sí? O bueno, hay algunos ejercicios también para hacer con propiedades, pero hasta el ejercicio 7 ustedes no tienen que calcular ninguna integral, ¿sí? Bien, gracias. Bien, de nada. ¿Qué más? A ver, me escribo en el chat. Podemos ver más ejemplos de integrar con la forma 2 cuando cambiamos las variantes en función de u. Sí. Bien, vamos a borrar ahí. Bien. Entonces, la idea es, por ejemplo, cuando ustedes hacen sustitución. Supongamos que tienen la integral entre 1 y 3, ¿sí? Y vamos a suponer que pongo 2x sobre x cuadrado más 1. ¿Sí? Entonces, fíjense que ahí lo que nosotros vamos a hacer es una sustitución, ¿sí? Que u sea x cuadrado más 1. Entonces, la derivada va a ser 2x. Entonces, fíjense que esta parte del diferencial es lo que tenemos exactamente arriba de la integral, ¿sí? De la fracción. Entonces, esto nos va a quedar integral, y fíjense que nos va a quedar 1 sobre u, diferencial de u. Eso dentro del integrando. Ahora, los extremos, lo que está mal es si ustedes acá ponen 1 y si bien después ustedes van a resolver la integral y vuelven a x y demás, o sea que el resultado al que van a llegar va a ser correcto, no está bien matemáticamente esto escrito, ¿sí? ¿Por qué? Porque 1 y 3 son extremos de x, y cuando ustedes vienen acá ya están trabajando con u, y 1 y 3 no son extremos de u. Entonces lo que se puede hacer acá para que ya les quede más ordenado, de hecho se ahorran un paso si lo hacen de esta manera, es decir, bueno, si x es 1, ¿quién es u? U es x cuadrado más 1, así que va a ser u al cuadrado más 1. Y esto va a dar 2. ¿Sí? Y si x es 3, u va a ser 3 al cuadrado más 1. O sea que va a quedar 10. Entonces esta integral queda entre 1 y 10. ¿Sí? Y bueno, y después es resolver la integral, que la integral de 1 sobre u es el logaritmo del valor absoluto de u, y después acá directamente es calcular entre 1 y 10, y fíjense que no hay necesidad de volver a x. Esto va a quedar logaritmo de 10 menos logaritmo de 1. Bueno, el logaritmo de 1 es 0, así que se va, y esto queda el logaritmo natural de 10. ¿Sí? Y Profe, acuérdense, ¿por qué 1 si te dio 2? sí, tenés razón. Tenés razón. Bien, gracias. Dio 2, me colgué mirando. Sí, tienen razón, perdón. Así que en realidad esto acá no se va. Esto no se va. Entonces acá queda logaritmo de 2. ¿Sí? Y bueno, y acá lo pueden dejar de esta manera, o pueden, si se acuerdan de las propiedades, si tenían una resta de logaritmos, eso es el logaritmo de la división. Así que les queda logaritmo de 5 resultados. ¿Sí? Acuérdense que si estamos hablando de una integral cualquiera, o sea que no represente un área, un volumen o una longitud de arco, entonces el resultado puede dar positivo, negativo, cero. Ahora si estamos resolviendo una integral que está representando un área, un volumen o una longitud de arco, el resultado sí tiene que ser positivo. ¿Está bien? Sí, sí. Bien. Genial. Buenísimo. Insisto que si se les hace mucho lío al hacerlo de esta manera, lo que pueden hacer es resolver sin la integral, sin tener los extremos, no le ponen los extremos, la resuelven, vuelven a x y después calculan la integral de phi. ¿Está bien? Bien. Lo de las áreas positivas, no, lo que me estaba refiriendo ahí es que cuando ustedes, no es todavía en esta clase, ¿sí? O sea, es en la clase que viene en realidad, que si yo les digo plantear una integral,
que permita calcular el área de esta región, o plantear una integral que permita calcular el volumen. Entonces ahí sí o sí el resultado al que ustedes llegan tiene que ser un número positivo. En esta parte que dice calcular integrales, no pasa nada si el resultado es positivo, negativo o cero. ¿Sí? A eso me estaba refiriendo. ¿Sí? Julieta, ¿a qué te referís vos lo de las áreas? ¿Lo que está en este práctico o cómo encontrar el área de una función? Porque eso sería lo de la clase que viene. Que por supuesto después tienen un videito eh, haciendo referencia a eso y con ejemplos y se explica la teoría. Hola, profe. ¿Cómo estás? Bien, vos. Bien. En el primer ejemplo que das en el video de la teórica, en un momento decís que ahora se calculaban las áreas y como que directamente pasaba el resultado, entonces no entendí muy bien cómo era el cálculo. Ok, bien. Ahí tengo el primer ejemplo. Vamos a mirarlo. Entonces, el primer ejemplo que yo les doy, a ver si puedo hacer el grafiquito. Tenemos la función que es y igual a x menos 2, ¿sí? Así que más o menos queda una cosa así. Entonces, por ejemplo, bueno, esto es y igual a x menos 2. Entonces, en el a, por ejemplo, yo les pido la integral entre 0 y 2 de la función. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? La integral entre 0 y 2, que acá por eso yo les decía que ustedes no tienen que resolver todavía integrales, va a ser el resultado de este área. ¿Sí? Ahora, como este área está por debajo del eje X, el resultado de esta integral va a ser negativo. ¿Sí? Por eso digo, no es que acá yo con esta integral yo no estoy calculando el área, sino que como la función es negativa, yo estoy calculando menos el área. Entonces, bueno, yo ya sé que si está por debajo del eje X le pongo un menos. Y después calculo el área como el área de un triángulo, ¿sí? La base es 2, la altura también es 2, porque acá corta en menos 2, está recta. Entonces va a quedar base por altura sobre 2, ¿sí? Y esto da menos 2. ¿Se entiende un poco mejor ahí la idea? Por Sí, ejemplo, perfecto. bien, genial. Por ejemplo, cuando tienen de 0 a 4, acá lo que tienen que tener cuidado es que tenemos una parte negativa, ¿está bien? Y una parte en donde el área es positiva. Entonces ahí ustedes tienen que hacer de 0 a 2 de la función más de 2 a 4. ¿Sí? Entonces, bueno, también podrían decir, por ejemplo, acá, que justo de 0 a 4, el área que hay acá es el mismo área que hay acá. Entonces, como esta es negativa y esta es positiva, el resultado de esta integral es 0. ¿Sí? Y si no hacerlo, bueno, esta integral ya la teníamos por el inciso anterior que es menos 2, ¿sí? Y después la integral de 2 a 4, como está por encima del eje X, directamente esto sí va a ser el área, ¿sí? Debajo de la curva y por encima del eje X entre 2 y 4. Entonces ahí de nuevo va a ser, bueno, la base acá esto es 4, así que justo de nuevo la base es 4. La altura también es 2, porque si reemplazamos a la x, en la fórmula de la función, si reemplazamos a la x por 4, eso también nos da 2. ¿Sí? O sea que va a ser base por altura sobre 2, y bueno, por supuesto que también va a quedar 0 si lo hacemos de esta manera. ¿Sí? Ahí estamos mejor. Sí, profe, perfecto. Este lo Bien. entendí. El que se me había complicado igual era sobre cuando explicabas sobre la teoría de un libro, Sí. el primer ejemplo que se veía ahí. Ah, ok. Bien. Pero es esta misma idea que estamos usando acá. ¿Sí? Por eso, digamos, bueno, yo trato de hacerlo del libro y después van a ver que lo mismo les va a pasar con, calculo yo, con la teoría del miércoles, que son todas las aplicaciones, ¿sí? Que por ahí lo vean de que lo voy leyendo arriba del libro, les confunda un poco o no les termine de quedar claro, pero después les hice un video con un ejercicio en donde les pongo así, una función, una región, ¿sí? Y sobre esa región hacemos todo, hacemos área, hacemos diferentes volúmenes por secciones y hacemos longitud de arco. O sea, todas las aplicaciones que vamos a ver en el video de la teoría del miércoles
se las hago después con un ejemplo para que aclare todo eso, ¿sí? Por ahí, si no, también lo que estaría bueno, depende del tiempo que tengan. Esa clase yo ya la tengo toda armada, así que ya se la subo. Se las habilito en realidad porque creo que ya la tengo cada móvil. Por ahí mirar el video de la tía, después mirar el video del ejemplo que yo les doy, y después por ahí si tienen tiempo volver a mirar el video de la teoría. Por ahí con el ejemplo que yo hice pueden terminar de entender mejor todo lo que se explica en el video, ¿sí? Por supuesto que en los videos cuando yo hago del libro, como está la teoría un poco más formal, entonces también eso puede generar algunas confusiones o que cuesta más entenderlo, ¿sí? Respecto a la teoría del TP3, no me quedó claro cómo sería la ecuación polar, cuál es su forma. Bien, no, yo les Profe, cuento antes de después. que cambies este tema, ¿te puedo hacer una consulta de esto? Sí, por supuesto. Ponele que te da la integral que va de -2 a -1, que no queda tan claro cómo formar el triángulo. Ahí, ¿cómo hago? Porque había un punto en la práctica que no me quedaba muy claro cómo elegir el triángulo. No, porque no sería un triángulo. O sea, en este mismo, vos decís si te queda una cosa así, Claro. porque no sería no siempre te quedan triángulos, ¿sí? O sea, en este caso, a ver, si vos tenés de -2 a -1, bueno, ahí me quedó bastante deforme esto. Ay, se me cambió el caso. De -2 a -1, perdón, estoy experimentando, así que está saliendo cualquier cosa. Bien, de -2 a -1 es un trapecio, ¿sí? Entonces, si quieren, la fórmula del área del trapecio es la base mayor más la base menor, ¿sí? Por la altura sobre 2. Las bases siempre son los lados paralelos, o sea que es este lado y este lado, ¿sí? Ustedes para ver cuánto miden, lo que tienen que hacer es ver, bueno, si reemplazo a la x por -2 en la función, acá les va a quedar -4, ¿sí? Entonces la base mayor sería 4. La base menor lo que tenemos que hacer es reemplazar a la x por -1 en la función. Entonces ahí les queda -3. ¿Está bien? Entonces acá sería base mayor más base menor. La altura sería esto, que es 1, porque estamos pensando en distancias, así que es positivo, sobre 2. ¿Sí? Con esta formulita lo calculan. Si no se acuerdan la fórmula, no tienen acceso para poder buscarla, pueden partir esto así, y entonces considerar el rectángulo por un lado y el triangulito por el otro. ¿Sí? De cualquiera de esas dos Gracias. formas. De nada, de cualquiera de esas dos formas está bien. Perfecto, antes de que borre todo esto, ¿alguna pregunta más con respecto a este? Profe, ¿Cómo? no, Habla, habla. habla, Isa. Bueno, gracias. Con respecto, igual yo me quedé un poco atrás, que me quedé pensando, el primero que dijiste que era como un medio círculo, que es el punto 1. Ahí ¿Sí? tenemos que sacar el área como si fuera el área de un medio círculo, sin aplicar ninguna otra fórmula. Tal cual. Sí, por Ah, radio bien, cuadrado dividido 2. Sí. gracias. De nada. En ese caso que aparecía ahí en el gráfico, ¿no se puede hacer techo más piso para sacar el área con Lo que pasa es que integrales? la idea, en este ejercicio que estamos hablando ahora, Sí. bien, la idea es primero como establecer la relación que hay entre la integral definida y las áreas, ¿sí? Ah, está bien. Entonces, por eso es que fíjense que en esto tienen áreas de regiones planas que puedan calcular, ¿sí? De las fórmulas conocidas me refiero, ¿sí? Por eso en realidad después la aplicación está fundamental de la integral definida es que pueden calcular el área entre dos curvas cualquiera, que no necesita ser ninguna de las conocidas, ¿sí? Entonces, no es que esté mal hacerlo, pero la idea es que lo relacionen con las áreas, entonces no hagan de esa manera, ¿sí? Perfecto, gracias. De nada. Bien, ¿alguna otra pregunta de este? ¿No? Bien, lo borro entonces. Bien, para pasar a la ecuación polar, ¿sí? Para atrás, cuando me pide pasar a ecuación polar, en realidad lo que
está haciendo referencia a encontrar una ecuación de esta forma, ¿sí? Una R como función de tita. Entonces, lo que ustedes conocen va a ser que x cuadrado más y cuadrado va a ser lo mismo que r cuadrado, ¿sí? Y tita, que es el arco tangente de y sobre x. ¿Está bien? Y bueno, y después las otras que conocemos, que son que x es igual a r por el coseno de tita, y que y es igual a r por el seno de tita. ¿Está? Entonces, la idea es tratar en las ecuaciones que ustedes tengan de eliminar x e y usando estas cosas para que después les quede la ecuación r en función de tita, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si tienen la más clásica, que sería x cuadrado más y cuadrado igual a 9, ¿sí? Por ejemplo, si tienen para pasar eso, x cuadrado más y cuadrado ya sabemos que es r cuadrado, entonces acá nos queda r cuadrado igual a 9, ¿sí? Pero bueno, esto sería r igual a 3. Entonces r igual a 3 es la ecuación de un círculo en forma polar, ¿sí? Tita no aparece, bueno, quiere decir que tita vale 0,2pi, ¿sí? Cuando tita no aparece, quiere decir que toma, digamos, el rango máximo, ¿sí? Después, por ejemplo, si ustedes tienen, eh, supónganse que tienen, a ver, igual a 2 más x, por decir algo. Bueno, es una ecuación que en polares no va a quedar tan linda, pero la pueden pasar tranquilamente. ¿Cómo? Usando lo que conocemos. X es r coseno de tita, y acá perdón, seno de tita. Vamos a borrar acá. R seno de tita, y esto sería 2 más x, que es r coseno de tita. Entonces después esto es cuestión de acomodarlo un poquito. Fíjense que podemos juntar de este lado lo que tiene r y sacarlo factor común. Entonces nos queda seno de tita menos coseno de tita igual a 2, ¿sí? Y entonces ahí nos queda 2 sobre seno de tita menos coseno de tita. Entonces, fíjense que por algo polares se aplica cuando tienen circunferencias, ¿sí? Y no cuando tienen, por ejemplo, una recta. Fíjense lo que es la ecuación de circunferencia en polares y lo que es la ecuación de una recta en polares, ¿sí? Pero bueno, si el ejercicio dice pasar a coordenadas polares, se está haciendo referencia a que ustedes hagan esto, ¿sí? ¿Se aclaró un poquito la idea? Profe, yo tengo una consulta, porque Sí. por ejemplo en el 5A de este trabajo te da R igual a 3. ¿Yo cómo me doy cuenta cuál es la ecuación cartesiana, que es lo que pide ahí para poder graficarlo? Bien, porque si vos tenés r igual a 3, vos podés hacer al revés, digamos. Si vos tenés r igual a 3, vos sabés que r cuadrado es x cuadrado más y cuadrado. Entonces vos, a partir de r igual a 3, lo que podés hacer es elevar al cuadrado, ¿sí? De los dos lados. Entonces ahí vos ya decís, bueno, entonces r cuadrado es x cuadrado más y cuadrado, y te queda x cuadrado más y cuadrado igual a 9, y ahí vos sabés que es un círculo. ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí, y si te da el ángulo, ¿cómo sería? Si te da el ángulo, a ver, por ejemplo. El B dice tita igual a pi sobre 6. Tita igual a pi sobre 6. Espera. Tita igual a pi sobre 6. Fíjense que ahí lo que hacen es aplicar, vamos a aplicar tangente de los dos lados, ¿sí? Tangente de tita igual a tangente de pi sobre 4. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa esto? Fíjense que nosotros dijimos que tita es el arco tangente de y sobre x. ¿Qué significa esto? Que la tangente de tita es y sobre x, ¿sí? Entonces acá nos quedaría que y sobre x es la tangente de pi sobre es 1. Entonces nos quedaría la recta igual a x, ¿sí? Fíjense, ojo, que si eso ustedes lo grafican, en realidad les queda solamente esta semirrecta, no les queda toda la recta igual a x, ¿sí? ¿Por qué? Porque fíjense que nosotros teníamos tita igual a pi sobre 4. Tita igual a pi sobre 4, estamos acá, ¿sí?
para poder hacer toda la recta, en realidad ustedes necesitarían θ igual a pi sobre 4 y θ igual a 5 cuartos de pi, que daría la otra parte, ¿sí? O sea que esto en realidad es una semirrecta, ¿sí? O sea, la parte de esta recta con x positivos. Perdón, ¿qué ejercicio es pi sobre 4? Creo que es pi sobre 6, profe, no pi Ah, sobre 4. eso, Bueno. eso es. Bueno, yo lo hice con pi sobre 4, se ve que porque nada, la tangente de pi sobre 4 me da redondita. Pero la idea es la misma, ¿sí? Si ustedes tienen pi sobre 6, van a hacer exactamente lo mismo, y en realidad lo que les va a estar dando va a ser la semirrecta que corresponde a este ángulo, pi sobre 6. Pero bueno, lo que van a hacer es lo mismo, ¿sí? La tangente tienen que calcular la tangente de pi sobre 6, que no sé si da un medio, pero es el mismo, digamos, el mismo truquito que yo apliqué acá para poder encontrarlo. ¿Entienden? Sí, profe, gracias. Bien, de nada. ¿Qué más les quedó? Profe, Sí, ¿alguien hay una algo? consulta. De polares a cartesianas, ¿está bien lo que acabo de responder? Que vimos el ejemplo que me dijeron de r igual a 3 y de θ igual a pi sobre 6. Bien, genial. Sí, ahí te escucho. Yo tenía dudas también con el ejercicio 5 porque como la consigna decía grafique las siguientes curvas, yo no sabía si al ser rectas estaba bien igual. O sea, Sí. no hay problema con Sí, eso. sí, me imaginé que iba a pasar eso cuando lo leí hace un ratito. Digamos, curvas es una palabra más general, ¿sí? No es que curvas es de algo que está curvo, ¿sí? Una recta es una curva en el plano. ¿Sí? Ah, listo. Gracias. Que eso no le genere confusión. De nada. Me imaginé cuando lo leí, porque es algo que suele confundirlo, ¿sí? Pero bueno, curvas es como de algo más general, ¿sí? Bien. ¿Qué más? Profe, Sí. ¿podrías explicar algún ejemplo del estilo del 3, del 3, del TP4? Que no me quedó muy claro el tema de los rectángulos, o sea, lo intenté hacer, pero creo que estaba haciendo cualquier cosa. ¿Qué práctico me dijiste? ¿El 4? Del último, sí. El práctico 4 dijiste el 3. A ver. Bien, estima el área 1 sobre X. Bien, en realidad ahí lo que ustedes tienen que hacer es como calcular muchas áreas. Y ustedes lo que tienen es la curva y igual a 1 sobre X. Y a ver, decía de 1 a 5 con 4 rectángulos de aproximación. Entonces, tenemos de 1 a 5. ¿Está bien? 1, 2, ahí está. Bueno, justo obviamente que con 4, con 4 rectángulos les queda bien determinado esto, ¿sí? Entonces ustedes lo que tienen que hacer es, tomando el punto de la derecha, lo que dice, ¿sí? Es que ustedes tienen que calcular el área, por ejemplo. En el primer intervalo va a ser base por altura, donde la altura, fíjense que les dice que tienen que usar el extremo de la derecha, ¿sí? O sea que en este caso ustedes, esto va a ser, bueno, el área la van a aproximar, ¿sí? Como área 1 más área 2 más área 3 más área 4, ¿está bien? El área 1 entonces, por ejemplo, va a ser, la base fíjense que siempre es 1, ¿sí? De hecho, eh, para encontrar el ancho, ustedes tienen que hacer el ancho del intervalo dividido la cantidad de divisiones que me pide. Entonces esto nos queda 1, ¿sí? Entonces base por altura. Y la altura, fíjense que como dice tomar el extremo de la derecha, sería la función 2, ¿sí? Entonces esto sería, bueno, 1 por la función en 2, reemplazan la 1 sobre x por 2, así que les queda 1 medio. ¿Sí? Cuando va, por ejemplo, a calcular el área 2, bueno, de nuevo va a ser la base que es 1 por, y en este caso va a ser la función en 3. Entonces les queda 1 por 1/3. ¿Sí? Y bueno, y después es sumar esas áreas. ¿Está? Después
a ver qué más decían. Grafique F y los rectángulos de aproximación. Responda si se trata, bien, después dice izquierda y bien. Entonces, fíjense que la idea, lo que ustedes están haciendo en este caso, es calcular el área debajo de la curva, ¿sí? Donde están considerando, fíjense, estos rectángulos, ¿sí? Que en realidad están en una subestimación. ¿Por qué? Porque el área que están calculando con rectángulos está por debajo del área real. ¿Entiendes eso? Sería subestimación si les quedan por encima los rectángulos. O sea que el área original sería mayor en realidad a lo que nosotros calculamos. Exactamente. Pero fíjense que después les dice hacer el mismo ejercicio, pero en vez de tomar los extremos de la derecha, tomar los extremos de la izquierda. Entonces, en ese caso, ¿sí? Ustedes sí van a estar, digamos, con una sobreestimación, perdón, porque van a calcular, ¿sí? Esta parte violeta que yo estoy marcando, van a estar calculando algo más grande. Para hacer el ejercicio va a ser exactamente lo mismo, o sea, el área la van a aproximar como la suma de las 4 áreas, y ahí es el ancho del intervalo, ¿sí? Pero cuando pide la función, como pide usar el extremo de la izquierda, van a ir usando el valor anterior, ¿sí? Pero bueno, la idea es la misma. La función en 1 queda 1, entonces esto les va a dar 1. La idea es que después el área real, ¿sí? El área real de esta curva, debajo de la curva, siempre va a estar entre lo que ustedes, entre los dos, ¿sí? Entre calcular con los extremos de la derecha y calcular con los extremos de la izquierda. Y después les pide repetir el ejercicio considerando en vez de 4 rectángulos, 8, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es ver, por ejemplo, si ustedes resuelven esa integral y calculan el área como saben que es techo menos piso y demás, bueno, los que ya lo han visto, ¿sí? La idea es que vean que a medida que ustedes aumentan la cantidad de rectángulos, el área es más aproximada al área real, ¿sí? O sea, al área que hay debajo de la curva y por encima del eje X. ¿Sí? Esa es la idea del ejercicio. ¿Está bien? Sí, gracias, profe. Al final no estaba tan perdida, venía bien. Genial, genial. Bien. Bien. ¿Qué más les quedó? Profe, a mí me quedó algo suelto. No sé si el TP2 o el 3 en el que veíamos hipérbola, parábola y demás, no me acuerdo cuál era el número, que me respondiste hace, o ayer o en estos días, era una hipérbola que no sabía bien cómo encontrar su ecuación. No sé si la podríamos ver por casualidad. Sí, fíjense que ahí lo que me pasó fue que yo le respondí a una chica y en realidad vos estabas preguntando el mismo ejercicio, nada más que como no tiene los incisos marcados, es como que vos habías considerado B el de abajo y la otra chica el C o algo así. Pero bueno, ahí No lo puede que ser. lo que yo les sugería es que vieron que la relación, o sea, cuando ustedes tienen la ecuación de la hipérbola, la clásica, digamos, ahí las asíntotas son más o menos B sobre A por X, ¿sí? Entonces lo que yo les puse ahí, que les puede ayudar para estos ejercicios, es que cuando tienen el centro corrido, bueno, y en la ecuación, en lo que yo les puse, vamos con acá. En la ecuación yo les puse, está mirando así, el h y el k, ¿sí? X menos h al cuadrado y menos k al cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Entonces, en realidad lo que yo les puse es como la ecuación general de las asíntotas, ¿sí? Que sería i menos k igual a más menos b sobre a por x menos h. ¿Sí? Porque fíjense que en ese ejercicio ustedes tenían que les marcaba una asíntota, que era i igual a x más 1. Entonces esto ustedes lo piensan como i menos 1 igual a x. ¿Por qué? Porque justo la hipérbola, a ver si acá la puedo ver, tenía
estaba en 2, esta parte de acá arriba, ¿sí? Entonces acá les marcaba esta asíntota que era la y igual a x más 1, ¿sí? Entonces fíjense que está bien lo que estoy haciendo, esperen porque lo estoy haciendo en el aire sin mirar el ejercicio, de lo que me acuerdo de hoy. Esto era TP2. Y entré al foro y no al práctico. Trabajo práctico. Claro, la asíntota igual a x más 1 y uno de los vértices estaba en 0,2. Claro, fíjense, esperen que les muestro esto que estoy viendo yo, porque si no, no van a entender de lo que estoy hablando. Acá. Fíjense que ahí, ¿sí? Se ve que el centro de esta hipérbola es el 0,1. ¿Sí? Entonces, ay, el centro es el 0,1. Entonces, estoy haciendo lío acá. Fíjense que acá nosotros tendríamos, acá sería, esto sería 0, ¿no? Y esto sería 1. ¿Está bien? Profe, ahí sería x menos h al cuadrado, ¿cierto? Sí, perdón. Sí, No, no. sí, sí, sí. Sí, si no, no sería una hipérbola, bien. Entonces el h es 0 y el k es 1. ¿Está bien? Entonces, fíjense que si venimos acá a esta ecuación que yo les había escrito acá en general, claro, ojo que esto. Esto que yo les escribí acá es para esta ecuación que no corresponde a esta hipérbola, porque en esta está al revés, ¿sí? Entonces, en realidad, si vamos a hacer referencia a esta ecuación, tenemos acá el menos y acá el más, ¿sí? ¿Está bien? Y entonces, ¿qué es lo que cambia acá? Que en vez de quedar b sobre a, queda a sobre b. Profe, respecto a eso, el profe creo que era Hernán, no sé si alguien estuvo en la clase de consulta, supongo que sí, había dicho que eso no se podía hacer porque siempre era b sobre a, y dio toda una explicación de ese tema. En realidad, cuando hacen eso, es porque siempre consideran, a ver cómo decirles, siempre consideran a A como más grande y B como más chiquito. O sea que en realidad acá, según él, probablemente acá tengan que poner el A y acá tengan que poner el B, ¿sí? Bueno, eso es algo que podríamos aclarar entre nosotros. Pero yo me voy adecuando. El A para mí siempre está abajo del eje X, siempre está abajo de la X, y el B para mí siempre está abajo de la Y. ¿Sí? Bien, bien. Como para no Una generar consulta confusión. porque te habíamos preguntado primero, después él dijo otra cosa, entonces era como que nunca terminábamos de estar de acuerdo. Está bien, gracias. Sí, sí, sí. Pero bueno, es una cuestión, digamos, de nombre, ¿sí? Para mí siempre la A está debajo de la X, no importa. O sea, yo me fijo después quién es la más grande para ver cómo armo las ecuaciones o qué fórmula uso. Vieron lo que yo les dije de c cuadrado es igual a, no sé, a cuadrado menos b cuadrado, qué sé yo. Yo trato de respetar siempre la A va abajo de la X y la B va abajo de la Y, ¿sí? Hay alguna gente, algunas personas que lo hacen como un poco más general y piensan que el A siempre es el más grande y no importa si está abajo de la X o de Y, ¿sí? Y por eso, o sea, yo las fórmulas con las que trabajo, siempre la A es lo que está abajo de la X y la B es lo que está abajo de la Y, ¿sí? De todas formas, eso no se preocupen en el parcial, como para que se queden tranquilos. Ustedes escriban la fórmula, digamos, que van a usar de base, ¿sí? Entonces, bueno, si ustedes escriben esto, uno va a entender que están haciendo referencia a que A siempre es el que está abajo de la X, B siempre es el que está abajo de la Y. Por eso insisto en lo de justificar todo, ¿sí? Si ustedes hacen otra forma que no es la vista, o bueno, es lo que hice yo o es lo que hizo Hernán, bueno, siempre establecer bien sobre qué van a trabajar, entonces ahí no hay ningún problema. ¿Está bien? ¿Se entendió Sí. entonces este? Sí, gracias. Bien, de nada.
Profe, Sí. ¿y si no cambiaríamos A sobre B y queda B sobre A, se resolvería igual? Sí, lo único que tienen que tener cuidado es trabajar siempre con la misma ecuación, ¿sí? Y que siempre van a estar, si trabajan como siempre como B sobre A, entonces es que siempre A es más grande que B, Claro, está bien. ¿sí? Bien, buenísimo. ¿Qué más? Profe, ¿podrías hacer otra cuenta más del trabajo 3 del punto 5? Que tampoco me había quedado muy claro. ¿Qué trabajo me dijiste? ¿El 3? Sí, el 3 del punto 5. Trabajo 3.5. ¿Y cómo pasar, decís vos? Claro, Ah, en la teoría no me quedó claro cómo resolverlo. bien, bien. Entonces, por ejemplo, a ver, esta que dice R seno de tita igual a -1. Bien, vamos a borrar acá. Por ejemplo, hay uno que dice R seno de tita, bueno, dice igual a -1. Yo les voy a poner 2 como para hacerles otro ejemplo, ¿sí? Entonces, fíjense que ahí nosotros tenemos que X, lo mismo de siempre, es R coseno de tita, y que Y es R seno de tita, ¿sí? Entonces, fíjense que R seno de tita es Y, o sea que listo, esto es Y igual a 2, y ya estaría la ecuación, digamos, en cartesianas, ¿sí? Es clave que tengan bien las relaciones a mano, ¿sí? Después, por ejemplo, ¿qué pasa si tenemos, a ver, R igual a 2 seno de tita? Supónganse que el seno lo tenemos del otro lado, ¿sí? Acá lo que yo siempre sugiero es, bueno, el seno solito es como que no sé lo que es. Pero si yo acá tengo una R, sé que eso va a ser I, ¿sí? Entonces lo que hago es multiplicar de los dos lados por R, entonces nos queda R cuadrado igual a 2R seno de tita, o sea, mientras que yo haga lo mismo de los dos lados de la igualdad, entonces no pasa nada, ¿sí? Se mantiene la igualdad. Bien, ahora fíjense que R cuadrado era la relación que teníamos para X cuadrado más Y cuadrado. O sea que sabemos que esto es X cuadrado más Y cuadrado, ¿sí? Y sabemos que 2R seno de tita va a ser 2Y. ¿Está? Entonces fíjense que ahí nos damos cuenta que esto va a ser una circunferencia que va a estar trasladada. Entonces una vez que ustedes llegan hasta ahí, después la acomodan como en el práctico anterior, y cuadrado menos 2y, ¿sí? Completando cuadrados en la parte de y, que esto sería y menos 1 al cuadrado, ¿no? Esto nos da y cuadrado menos 2y, queda más 1, bueno, como el más 1 no lo tenemos, lo restamos, ¿sí? Entonces ahí queda x cuadrado más y menos 1 al cuadrado igual a 1, entonces fíjense que ahí sabemos que esto va a ser entonces una circunferencia que tiene su centro en 0, 1, ¿está bien? Y el radio es 1. ¿Se entendió? Esto de multiplicar por R que yo hice acá es bastante útil en varios casos, como para, si tienen el seno o el coseno solo, si ustedes tienen una R, entonces ya saben que va a ser X o Y. Entonces, bueno, si ustedes lo necesitan de un lado, lo hacen siempre de los dos para mantener la igualdad. ¿Está bien? ¿Quedó un poco mejor ahora? Sí, sí, ahora sí. Gracias. Bien, genial, de nada. Bien. ¿Alguno más que les haya quedado? Profe, yo en ese ejercicio en el 5 no Sí. termino de entender en el A o en el B, viste que los explicaste. Sí. Como que no termino de entender qué hacer con, bueno, por ejemplo, en el caso del A, qué hago con tita, y en el caso del B, qué hago con R. Bien, en realidad si no tenés tita no pasa nada, ¿sí? O sea, si no tenés tita lo que significa es que tita se mueve de 0 a 2pi, ¿sí? Entonces vos en el primer caso ponele, no importa que vos no tengas tita, vos tenés R, bueno,
vos sabés que R es la raíz de x cuadrado más y cuadrado, ¿sí? Sí, entiendo, sí. ¿Sí? Entonces, bueno, no pasa nada, vos tenés R igual a 3, entonces vos sabés que R es la raíz de x cuadrado más y cuadrado, ¿sí? Igual a 3, entonces te va a quedar x cuadrado más y cuadrado igual a 9, ¿sí? Y bueno, y lo que yo les decía hoy, si no me aclara nada del tita, en realidad es que esto vale para todo tita, o sea, lo máximo es de 0 a pi, ¿sí? Y en el otro vos tenés tita igual a pi sobre 6, ¿sí? Entonces, nada, ahí lo mismo, vos trabajás, porque podés trabajar normal, ¿sí? Lo que vos vas a tener en cuenta al momento de graficar o de terminar de armar la ecuación es que, bueno, vos sabés cómo se marca tita igual a pi sobre 6, ¿sí? O sea, de nuevo acá, si me dice tita y no me especifica el r, estamos pensando en un radio mayor o igual a 0, ¿sí? Entonces vos tenés el tita igual a pi sobre 6, se va a ubicar acá. Y bueno, como r es mayor o igual a 0, vos tendrías esta parte de la semirrecta. ¿Sí? ¿Se aclaró un poquito? Sí, profe, gracias. De nada. Bien, ¿algo más que haya quedado? A mí en ese práctico me quedó suelto el 4D, que no sabía cómo relacionarlo con los 4D que demás. es i igual a x, decís. Sí. Bien, y puedes pensar en la ecuación del tita. Ah, porque había puesto R seno y R coseno y lo había igualado, pero no. Vos tenés i igual a x, entonces fíjate que vos sabés que la tangente de tita es i sobre x, ¿sí? O sea que en realidad vos acá tenés i sobre x igual a 1, A1 es la tangente de θ. exactamente. 1 es la Listo. tangente de tita. Entonces te quedaría, fíjense que acá, bueno, lo que estábamos hablando hoy, en realidad si ustedes quieren toda la recta i igual a x, porque acá les va a quedar tita igual a pi sobre 4. ¿Sí? Entonces, solo con este tita, ustedes solo tienen esta parte de la recta. Entonces, en realidad necesitan también el otro tita, porque acá me dice igual a x, ¿sí? O sea, me está pidiendo toda la recta. Entonces, yo con pi sobre 4 cubro esta parte, ¿sí? Y con 5 cuartos de pi cubro esta parte. Pero bueno, digamos, ustedes haciendo cuentas se encuentran pi sobre 4. Esto, para completarlo, es algo más que hacen gráficamente, viendo y comparando estas relaciones. ¿Sí? Y analíticamente, ¿cómo hallaríamos que es 5 cuartos de pi? Porque vos tenés el ángulo en el primer cuadrante y vos lo Ah, necesitas en sí. el tercero, ¿sí? O Está sea, bien, está sería bien. pi más el tita del primer El que cuadrante. te dio. Está bien. Bien, Gracias. de nada. Disculpa, profe, capaz que es una pavada, pero no entiendo cómo llegas a pi sobre 4 con eso. ¿Cómo Tenés que hacer en la calculadora arco tangente de 1. Ah, está bien. Vos acá tenés tangente de tita igual a 1, entonces si vos querés encontrar el tita, vos haces arco tangente de 1. ¿Sí? Sí, gracias. De nada. Bien. ¿Algo más que les haya quedado por ahí? Bueno, creo que ya más o menos con lo de hoy, bueno, porque veo que todavía había un par de dudas con respecto a polares, a las cónicas, así que bueno, ya creo que con lo de hoy estarían cerrando el TP2 y 3, ¿no? Así arrancan bien con el 4, que recuerden que hasta el 4 es lo que entraría en el parcial, ¿sí? Yo me había olvidado de subir el cronograma y alguien me mandó el otro día un mensajito, creo que ayer lo vi y enseguida cuando me mandaron se los publiqué como para que vayan viendo, ¿sí? Bien, ¿algo más que les haya quedado?
De nada, bien. Entre hoy a la noche y mañana ya les voy a estar subiendo las pautas para tener en cuenta para el examen, ¿sí? Así escritas, así como para, bueno, las van mirando y cualquier cosa bueno, igual ya hemos charlado un poco la semana pasada, ¿no? Sobre el parcial, pero bueno, ya darles las pautas así eh, queda todo aclarado y bueno, por supuesto si algo necesitan que aclare, o bueno, todas las dudas que tengan, eh, así vamos con tiempo, ¿sí? Insisto en lo de la aplicación que se descarguen para poder después escanear y subir, ¿sí? Y practiquen, así no tienen problema el día del examen con la aplicación si es que no la manejan, ¿sí? Bueno, chicos, los dejo entonces. Bueno, Gracias. de nada. Muchas gracias.